en tu caja o en la mía, hoy para recibir para mí una de las más grandes de nuestro cine, que ha creado nuevamente una historia que te golpea, te avisa, pero te la llevas a casa y te preguntas muchas cosas y por qué, ¿no? Cuando estamos a las puertas de un estreno, que hay un estreno así, de esta historia tan, no sé, tan especial, hay nervios, responsabilidad, emoción, ¿qué hay, Chus? Hombre, siempre. Es como exponerte, ¿no? Te pones en la palabra pública y dicen, ah, ¿nos gustas o no nos gustas? ¿Eres guapa o eres fea? ¿Eres simpática o no? Claro, Claro, hay nervios. Me encantaría que gustara, que la gente la disfrutara. Pero bueno, también hay profesionalidad, o sea, que no es la primera vez ni será la última. Entonces, bueno, también tienes callo. Oye, una historia en la que voy a ir desgranando por conceptos, ¿vale? Que a mí poderosamente me llaman la atención, en la que es más difícil perdonarse a uno mismo o perdonar al otro. Yo creo que va junto. Cuando te perdonas, eres capaz de perdonar. Si no te perdonas a ti mismo, es imposible perdonar al otro. Porque en el fondo también el fin justifica los medios. No, nunca. A pesar de que quieras demostrar tu inocencia, por ejemplo. Ah, no, eso sí, por supuesto. En ese caso sí. Es que esas frases hechas a veces me confunden, ¿no? El fin justifica los medios. No, yo no creo en esa frase. Yo creo que, hombre, todos tenemos que, en este caso, si ella es inocente, tiene que intentar descubrir. Pero a ver, estamos desvelando la película. Dejémoslo ahí. No, a ver, esto es fatal. Esta pregunta borrarla. La borraremos. Claro. Oye, ¿es tan importante en esta historia lo que se dice como lo que no se dice? En la vida y en las películas, pero claro, las películas nacen de la vida, por supuesto. A veces es mucho más importante lo que no decimos. Esta, si no me equivoco, es un proyecto que se rodó con plena segunda, tercera o cuarta ola, no recuerdo. Es muy difícil. No, estábamos en un momento de calma, más ¿no? relajados, sí. Pero es difícil reinventar la profesión, adaptarlo a todo lo que ha sido este momento pandemia de pruebas, mascarillas. ¿Ha sido complicado trabajar? Claro que ha sido complicado. Recuerdo concretamente que estábamos ya todos vacunados. O sea, fue como, la rodamos justo en julio del año pasado, en ese momento ya estábamos todos como con las vacunas, entonces había un poquito de relax, no estábamos en un subidón de ola, pero claro, hombre, te da un poco más de estrés todavía, si cabe, ¿no? A un rodaje. Sí, el hecho de los test, las mascarillas, el sudor, rodamos en julio, hacía un calor bestial, con la mascarilla. Oye, porque claro, hablábamos al principio de que es una película que te pega, que te araña. Cuando una se plantea el minuto cero de este proyecto y acaba, ¿has dejado algo fuera que te hubiera gustado contar de esta historia o está todo lo que querías contar? ¿Ha sido, en el proceso de montaje me refiero, ha sido complicado o no? Bueno, en la sala de montaje lo que tienes es lo que has rodado, no te puedes inventar cosas que no están rodadas. Entonces yo creo que en la sala de montaje te enfrentas a la realidad. Es como, esto es lo que tengo, ¿no? Y no tengo más. Entonces, bueno, ahí hay un momento así como de reajuste, pero las películas tienen que ver y el resultado es el tiempo, básicamente el presupuesto y... Quiero decir que no se pueden hacer cosas que no has planificado antes. Entonces, bueno, yo como ya soy una profesional y tengo experiencia, realmente no eché... Hombre, siempre te hubiera gustado matizar, ¿no? Yo creo que siempre puedes echar de menos alguna cosita. Pero no, bueno, la historia que teníamos es la que hemos rodado. A mí me encanta esa tormenta emocional que tiene la película. He leído algunas críticas o sinopsis que hablaban de thriller emocional. Yo creo que es una tormenta emocional donde en cada uno de los personajes vamos quitándole digamos, esa capa externa de fortaleza y vamos dibujando esa grieta o esa herida que tienen, ¿no? Que para mí en el fondo es la misma herida que tienen todos a la vez, no tienen una misma excusa
que se dividen en la misma herida. No sé si has querido dibujar eso o he entendido bien la historia de cómo era tal la película. Me encanta tu interpretación. Yo creo que todos tenemos heridas, ¿no? Y cada uno intentamos sanarlas como podemos, como sabemos, ¿no? Para mí era muy importante el origen de estos personajes, ¿no? O sea, ellos, los dos hermanos, el entorno familiar, era un entorno con mucha violencia. Yo creo que cuando has crecido con violencia, es inevitable que la arrastres a lo largo de tu vida. O sea, por eso es tan importante la infancia, por eso es tan importante. Yo creo que los seres sanos emocionalmente se crean en entornos sanos emocionalmente. En el momento en que hay como angustia, violencia, oscuridad, o sea, todo esto afecta a tu proceso, ¿no? de crecimiento. Entonces yo creo que yo empatizo con los dos porque de alguna manera les veo como seres heridos, ¿no? Frágiles también. Bueno, frágiles somos todos, pero además de frágiles están heridos, ¿no? ¿Se puede llegar a cambiar, hablando de ese contexto? Sí, claro que se puede. Es un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Puedes cambiar, creo que yo he cambiado, tú has cambiado, todos podemos cambiar. Pero tienes que entender qué quieres cambiar, que eso a veces es lo complicado, ¿no? Exacto. Te tiras media vida buscando, pero ¿qué me pasa? Y primero tienes que saber qué quieres cambiar y luego tener las herramientas, buscarlas también, ¿no? Para poder enfrentarte a las cosas, ¿no? Pero claro que podemos cambiar. Mira, a mí, hablando precisamente del tema de la interpretación de la historia, yo siempre a los actores les pregunto si hay papeles que realmente les pueden llegar a hacer daño, es decir, les pueden llegar a cambiar, ¿no? Ese tipo personajes no sencillos que tienen porque claro, a un cuerpo no le puedes explicar que estás fingiendo, ¿no? Que estás actuando. Como directora, ¿hay historias también que te pueden llegar a cambiar, que te puedan llegar a hacer daño? Yo me ponía en tu piel después de rodar toda esta historia, llegar a casa y decir, bueno, ya está. ¿Cómo es ese bajar de adrenalina? ¿Las historias pueden llegar a cambiarte, Chus? Yo creo que cuando como directora te enfrentas a una historia es un proceso también de aprendizaje, porque cuando cuentas una historia tienes que entender qué estás contando. Entonces buceas también en tus propias emociones, ves, o sea, yo por ejemplo para contar esta violencia yo contaba con mi propio bagaje, quiero decir que por qué le he dado ese énfasis, porque me parece que era importante, o sea, es un proceso casi introspectivo un poco, porque para entender lo que quieres contar tienes que entender de dónde sale, cómo puedes contarle, a qué le das importancia, los silencios, qué es lo que no dices, qué es lo que obvias, ¿no? Todo esto tiene que ver contigo, cambiarte. Hombre, todo te cambia, ¿no? Pero yo creo que hay películas que el viaje de investigación te puede llegar a no a cambiar, sino a ampliar tu mirada, yo diría. Qué bueno. Oye, para ir terminando, hay una pregunta que siempre me gusta trasladar en presentaciones de este tipo, que es la que llamo Miguel de Unamuno, y ahí me evoco a Niebla, cuando el creador se enfrentaba a los personajes, ¿no?, que él había creado. Si aquí tuvieras la oportunidad, en vez de tenerme sentado a mí, tener a tus personajes, no a los actores, a los personajes, y tener una conversación con ellos después de esta vivencia que lleva tanto de tu emocionabilidad también, ¿cómo sería esa conversación? ¿Qué les dirías? ¿Qué te dirían a ti? Bueno, yo creo que haríamos una terapia de grupo. Yo hablaría de lo que yo he sentido, les preguntaría, les haría coach, ellos me harían coach, hablaríamos de cómo hemos crecido, qué familias hemos tenido, dónde, cómo, ¿no? Cuál ha sido nuestro crecimiento emocional, nuestra educación emocional. Sería muy divertido. Mira, me acabas de dar una idea. Yo creo que a Blanca un abrazo la pobre se tendría que llevar, porque sí, un abrazo grande. Oye, para ir terminando ya, lo haces muy bien siempre en tu cine, el espacio que rodea, la luz, la música, es decir, el envoltorio, se convierte también en un personaje.
porque dibujas muy bien, incluso la intimidad de los mismos. Recuerdo ahora mismo dos planos en la cabeza, uno de una escena, algo así al aire libre. ¿Tú también te gusta provocar que lo que rodea la propia historia también sea un personaje? Bueno, es fundamental. O sea, yo creo que una historia tiene muchas capas, ¿no? Entonces tiene que ver con la luz, obviamente, tiene que ver con el encuadre, porque el encuadre es cómo, a qué le estás dando importancia, el sonido es fundamental, la música, el vestuario, habla el personaje, todo. O sea, a ver, yo creo que cuando vemos algo que realmente nos gusta, una obra de arte se llama, ¿no? En el lenguaje, ¿qué es lo que hace que eso sea especial o completo o que te llene o que transmita? Es el equilibrio. Yo siempre digo que lo más importante es no que una cosa esté muy bien y que la otra esté... No, es conseguir que todos los elementos que estás utilizando para contar algo mantengan el equilibrio. Y ese es el arte, ¿no? El equilibrio, la armonía, la belleza, pero con todos estos elementos que hacen que todo funcione, ¿no? Eso es lo difícil. La belleza con imperfecciones, el silencio del alma o las heridas y las grietas de los recuerdos son lo que se dibujan a la perfección gracias a esa maravillosa historia que habéis hecho en Sin ti no puedo. Gracias, Chus, el día 3 de junio a llenar las salas, que es lo que toca. Claro, ahí estamos. Gracias a vosotros.